Vamos ahora a pasar el tema de síndromes musculoesqueléticos. Ya hemos visto la primera parte como dolor musculoesquelético, la parte de lumbalgia. Y ahora vamos a ver los otros síndromes dolorosos que también se manifiestan con dolor lumbar, pero que tienen preferentemente un origen musculoesquelético. Dentro de estos están el síndrome miofacial y el síndrome facetario principalmente. ¿Qué es el síndrome miofacial? Es un síndrome poco explicado, poco definido. Es un síndrome doloroso que se va a originar en el músculo y la fascia que lo rodea y que va a afectar a cualquier músculo, principalmente sí a los del área de la espalda, ¿ya? Pero no solamente lumbar, sino puede ser dorsal, cervical. Es un cuadro clínico de dolor regional, ¿ya? Dolor regional de un músculo localizado y que puede afectar a un grupo muscular. Este síndrome es una de las condiciones dolorosas de origen musculoesquelético más frecuentemente encontradas y representa una de las principales causas de consulta. Lo que pasa es que a veces no se lo identifica como tal, sino como un dolor muscular o lumbalgia en específica. ¿Qué es en realidad? Ya hemos dicho, es un dolor muscular regional que tiene distintas manifestaciones. Puede ser agudo, puede ser crónico, puede ser primario, es decir, partir como o este dolor, o secundario a alguna otra lesión, y muchas veces llega a ser incapacitante para el paciente. Como les decía, muchas veces es desconocido, es infradiagnosticado, es infratratado, es decir, no es tratado adecuadamente y el paciente coexiste con este dolor y no sabe la causa. Lo importante es que este dolor es un dolor sin alteraciones estructurales detectables con las pruebas complementarias, ya sean imagenológicas o pruebas de exámenes de sangre u otros estudios más específicos. Y todo esto al paciente le sale normal y eso hace que sea mucho más difícil poder identificarlo y puede estar asociado además a otros procesos musculoesqueléticos, como por ejemplo puede tener otro esguince o otra alteración muscular y estar asociado a un dolor miofacial. Es una condición que es tratable y responde bien al tratamiento y el tratamiento está enfocado en el manejo del dolor, pero no solamente en este, sino debemos tomar en cuenta las alteraciones posturales, ergonómicas y algunas condiciones metabólicas que pueden favorecer a este dolor. ¿Cómo es fisiopatológicamente? ¿Cómo se origina? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo que ocurre es un dolor en una zona muscular correspondiente, como les decía, puede ser en cualquier grupo muscular, que además va a tener un dolor referido a distancia. Es decir, por ejemplo, el paciente puede tener dolor lumbar y un dolor referido hacia musculatura glútea, hacia la parte posterior de la pierna, además de una banda de tensión dolorosa identificable a la palpación. Uno puede palpar como una área de músculo dolorosa y que si uno toca, palpa ese punto, se llama punto de gatillo o trigger point y desencadena ese dolor, el dolor en el área muscular y el dolor irradiado. Entonces, esa es la principal característica y evolución del síndrome miofacial. Dolor en una zona correspondiente más dolor referido a la distancia que puede ser desencadenado por la palpación de un área muscular dolorosa, tensa, es el punto gatillo, la banda palpable. ¿Ya? Entonces, el dolor miofacial tiene tres componentes. Uno, la banda palpable del músculo estriado, que va a tener una área específica que si se palpa genera el dolor, que es el trigger point o punto G o punto gatillo. Y tres, el patrón característico de dolor referido. Yo palpo esa zona y desencadeno un dolor específico a una área referida específica. ¿Bien? ¿Qué es la banda palpable? La banda palpable es un grupo de fibras que se va a extender a lo largo del músculo, formando eso, una banda, un área palpable,
se siente como aumentada de volumen, de consistencia, perdón, en relación al otro grupo muscular y representa un estado anormal de la tensión de la fibra muscular producida por una contractura persistente, ¿ya? Esta no se ve al examen ocular, pero sí se encuentra al realizar la palpación y la exploración del grupo muscular, donde obviamente está reflejado este síndrome, que es el punto gatillo. El punto gatillo es una pequeña área, bastante pequeña, 3 a 6 milímetros, ¿ya? Que está inmersa en la banda muscular y que esta área, cuando es estimulada, ¿no?, deformada por presión o por la palpación, va a producir un dolor local, ya en la banda tensa, y que puede tener un patrón de irradiación específico. ¿Ya? Aquí lo vemos, ¿ve? Esta es la banda tensa y el punto gatillo puede estar ubicado en cualquier parte de esta banda tensa, ¿ya? Y que es así de pequeño, 3 a 6 milímetros, se palpa, se toca, se deforma, ¿ya? Y puede generar una contractura muscular dolorosa y generar un dolor irradiado, ¿ya? Hay varios puntos gatillos. Una banda puede tener más de un punto gatillo, ¿ya? Y tenemos puntos gatillos activos y otros que se llaman silentes o latentes. Los activos son los que van a estar continuamente activos por la misma contractura del músculo de la banda, genera que estén siempre activos y es el causante de que continuamente el paciente sienta dolor, ¿ya? Y a veces no siempre este dolor puede ser tan definido. Y hay otros puntos gatillo latentes o silentes que solo se van a presentar cuando haya la aplicación de presión externa. O sea, están ahí, pero no producen dolor como el punto activo. ¿Ya? Solamente, obviamente, si yo lo palpo o lo presiono. Y el dolor referido es el dolor que va a ser producido por un punto gatillo y que se va a sentir a distancia del punto gatillo. El dolor de un ferido pocas veces va a coincidir con una distribución de un nervio. De hecho, no tiene la distribución de un nervio o una raíz y a veces simula la irradiación de una radiculopatía por el área extensa, pero no va a tener una distribución de raíz. Además, es solamente un dolor irradiado y no tiene déficit ni motor ni sensitivo asociado. Por eso, en algunos casos, lo nombran como un dolor pseudoradicular. Por ejemplo, si tiene el punto gatillo, está a nivel de esta cruz, a nivel del músculo paravertebral, el dolor irradiado se produce a nivel de glúteo. No tiene esta distribución radicular, no tiene una distribución de un nervio, pero corresponde a una área que probablemente pueda ser radicular. Ya no hay una raíz que vaya y que inerve esta área específica. La raíz que inerva esto viene de acá, pero podría corresponder a una raíz, a un atrapamiento de nivel L3, L4, digamos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el dolor referido y su distribución que no sigue un patrón de un nervio o de una raíz. ¿Por qué se produce el síndrome miofacial? En realidad son teorías que no tienen una base científica 100% probada. Hay distintos factores que predisponen a la aparición de los puntos gatillos y con consiguiente del dolor, el síndrome doloroso. Desde traumas agudos, falta de ejercicio, posturas inadecuadas, déficit de vitamina, trastornos emocionales, alteraciones del sueño. Hay una serie de factores. Cuando hay tanta cosa, es que en realidad no se conoce bien por qué. Lo que se cree es que habría una disfunción de la placa motora. Ya la placa motora es la unión del músculo con el nervio. Y acá la fibra nerviosa se despolariza y produce un impulso que va a pasar a la fibra muscular que se despolariza y de esa manera se produce la contracción. Libera calcio y se produce la contracción. Entonces, lo que hubiera es una disfunción de esta placa motora
lo cual produciría una despolarización anormal, ¿ya? Un exceso en la liberación de la acetilcolina, más acetilcolina, ¿ya? Un defecto en la destrucción de esa acetilcolina mediante la enzima acetilcolina esterasa, y esto generaría una sobreestimulación del músculo, ¿ya? Una sobreestimulación de los receptores del músculo. Por lo tanto, esto generaría una contractura más intensa, más permanente, y esto generaría un aumento de la demanda metabólica de esta fibra muscular, ¿ya? Eso genera un déficit de oxígeno, de calcio, de glucosa, y esto produciría dolor por ese déficit energético, déficit de oxígeno, ¿ya? Es una teoría, no está 100% comprobado, pero el punto gatillo podría ser una fibra que ha tenido ese desequilibrio en la unión neuromuscular. ¿Y por qué se produce? Una serie, como hemos dicho, de factores precipitantes que van desde traumáticos, mecánicos, degenerativos, compresión, déficits endocrinológicos como el hipotiroidismo, alteraciones de sueño, el estrés, el desbalance muscular crónico, o sea, es una lista larga de factores precipitantes. No vamos a detenernos en cada uno, pero puede ser cualquier situación que puede haber desencadenado ese desequilibrio. Esto también es importante. El síndrome miofacial, que es un síndrome doloroso muscular, no viene solo. A veces va acompañado de algunos síntomas sistémicos. No siempre son tan consistentes, pero el paciente puede quejarse de dolores a nivel de cabeza y cuello, mareos, cefalea tensional, dolor temporomandibular, tortícolis, dolores a veces extremadamente inespecíficos que no se pueden asociar a esta molestia dolorosa con punto gatillo y todo eso. A veces pueden también tener dolor en extremidades, como si tuvieran una tendinitis, una bursitis. En las extremidades inferiores puede haber más de un punto doloroso en el músculo cuádriceps, la pantorrilla, y lo que puede generar que el paciente pierda de alguna manera la movilidad por el dolor. Ya no es que tenga un déficit neurológico, tenga un déficit motor, sino que el dolor le pueda limitar la movilidad. Otros síntomas son autonómicos como sudoración, lagrimeo, que pueden ser desencadenados por el dolor también. Y incapacidad funcional, alteraciones en el trabajo, se asocian alteraciones depresivas, alteraciones del sueño, cambios de humor, porque evidentemente si este punto doloroso está muy activo, va a generar que el paciente continuamente un movimiento, un toque, pueda desencadenar dolor y limita su actividad. Entonces, va a ir asociado a otros síntomas de la esfera emocional también. ¿Cómo se evalúan? ¿Qué hallazgos hay al examen? El examen físico básicamente está destinado a demostrar la localización de los puntos gatillo y obviamente palpar la banda muscular tensa, como hemos dicho, que es una área de músculo tenso, duro, ¿ya? A veces la banda tensa y la palpación de un punto gatillo impide de registrar otro, y además el paciente como defensa hace que ya no mueva esa área y hace que haya disminución de la fuerza, de la resistencia, y uno pueda decir que tiene un déficit motor asociado. Pero en realidad, relajando puede verse que no. En un punto gatillo, la presión de unos 3 kilos durante 5 segundos, o sea, una presión muy leve, puede producir el patrón doloroso referido, y esa es la manera de identificarlo. Usualmente, uno hace esa presión, 3 kilos, 5 segundos en un punto, y desencadena como el signo del jump, signo del salto, jump sync. El paciente hace como una reacción de dolor a la palpación de ese punto. El tratamiento del
del síndrome miofacial está concentrado básicamente en una terapia manual, en la acupuntura, terapias de infiltración, que van a hacer de anular estos puntos dolorosos, estos puntos gatillos y de relajar la banda tensa. Ya hay distintos protocolos de tratamiento que usan distintas técnicas. Los fármacos, como tal, analgésicos, antiinflamatorios, tienen un limitado valor y limitado tratamiento en esta patología. Usualmente son mucho más exitosos los tratamientos relacionados con la manipulación, la relajación de esa banda, en algunos casos técnicas alternativas como la acupuntura o la infiltración, que ha dado mejores resultados que el uso de tratamiento oral. Ya, lo importante es identificarlo y poder diagnosticarlo, porque muchas veces el paciente puede quedarse con ese dolor que se cronifica, se hace tiempo y no mejora y no se sabe qué es. Otro síndrome doloroso que también tiene su origen en la parte musculoesquelética y más específicamente articular es el síndrome facetario. El síndrome facetario o dolor lumbar de origen facetario es un dolor que parte de las articulaciones de las facetas. Las articulaciones facetarias son las articulaciones que están uniendo, si quieren, una articulación con cápsula que unen las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. El dolor lumbar facetario es un dolor igualmente localizado en la región lumbar que se va a irradiar ya al segmento proximal de las extremidades, pero que no tiene una distribución igualmente radicular, porque no es un dolor que comprometa las raíces. Ya va a irradiarse de acuerdo al compromiso muscular que pueda tener, pero sin distribución radicular. Y lo que ocurre es un proceso inflamatorio de las articulaciones facetarias. ¿Por qué se inflaman las articulaciones facetarias? Generalmente porque se empiezan a degenerar. Son articulaciones con cápsula y es decir, pueden tener un proceso degenerativo como la artrosis. Y este proceso degenerativo produce en algún momento inflamación y esta inflamación produce dolor. En la mayor parte de los casos, este proceso inflamatorio es autolimitado y se resuelve en máximo 6 semanas. Muy raro se cronifica. ¿Y por qué estas articulaciones empiezan a degenerarse? ¿Ya? Como aquí ven, esta es una articulación que prácticamente el espacio entre las facetas se ha perdido. Y esa es la razón de la inflamación y el dolor. La artrosis facetaria, que es la causa, el proceso degenerativo y la consiguiente inflamación, es relativamente frecuente, aunque también muchas veces no es adecuadamente identificado. La frecuencia va de 7 a 75% y va aumentando en relación a la edad. Es mucho más frecuente en pacientes entre 50 y 60 años y es discretamente más prevalente en mujeres. ¿Cuáles son los segmentos más afectados? Los que van a tener más carga o más movilidad. L4, L5, que es el segmento de mayor prevalencia. ¿Qué es lo que ocurre en el síndrome facetario? Este puede tener, como le digo, una aparición aguda y una evolución hasta 6 semanas. Usualmente se va a manifestar, primero, dolor. Esa es la principal manifestación, dolor. El dolor no va a ser tanto a nivel lumbar, sino es más dolor glúteo y de cadera, considerando el espacio L4, L5. Dolor glúteo y cadera. Sensación de rigidez lumbar. Sensación de rigidez es contractura lumbar, principalmente las primeras horas de la mañana después de haber descansado o dormido. Esa es rigidez lumbar y que a medida que va pasando las horas y la actividad, esta rigidez, esta sensación de rígida la espalda va disminuyendo. Esa rigidez a veces es interpretada como dolor. Y este dolor en glúteo y cadera puede ser referido en ocasiones a lo largo de toda la pierna,
principalmente cara posterior de la pierna y del pie, como si fuera imitando la irradiación ciática, pero no va a tener déficits sensitivos ni va a tener déficit motor asociado. El dolor se incrementa con la hiperextensión lumbar. La maniobra de hiperextensión lumbar desencadena mayor dolor. Entonces, el paciente, ¿qué va a pasar? En la mañana va a sentir rigidez lumbar, el dolor en glúteo irradiado. A medida que va pasando el día, va disminuyendo, hace un movimiento de hiperextensión y nuevamente desencadena dolor. ¿Por qué se produce? Entonces, ya habíamos dicho, el principal problema es una degeneración de la articulación facetaria, producto de osteoartrosis o artrosis facetaria. ¿Por qué se produce la artrosis facetaria? Bueno, se va a producir como cualquier otra artrosis de otras articulaciones de nuestro cuerpo. Pero uno de los factores que favorece a que se degenere esta articulación es el desgaste del disco intervertebral. Recordemos que el disco va a separar los cuerpos vertebrales y va a servir como amortiguación, ¿no?, del movimiento de la columna. Entonces, este disco va a disminuir de volumen, se va a degenerar y esto va a hacer que se sobrecargue ya sobre las articulaciones facetarias, el movimiento, se sobrecargue el peso de la columna, sobre esta área, y esto va a generar esta inflamación y este desgaste de las articulaciones. Entonces, al final, este es un proceso producido por el desgaste, por la degeneración propia de la edad. Ahora, hay ciertos factores que van a aumentar la sobrecarga sobre esa articulación. Ojo, siempre les pregunto, ¿cuál es la causa del síndrome facetario? La causa es la degeneración de la articulación facetaria. Hay factores predisponentes a que se genere esta degeneración y entre esos están, por ejemplo, el aumento de la carga, las posturas anormales, las posturas sostenidas en tronco en flexión, los traumas por hiperextensión lumbar. Son factores predisponentes a esa degeneración, pero la causa es básicamente la degeneración y el proceso inflamatorio de la articulación facetaria. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento está destinado a disminuir la inflamación y anular el nervio facetario, que es una ramita que genera el dolor. Entonces, lo que hacen es una infiltración a nivel del espacio para bloquear a este nervio, a estos ramos facetarios, y de esa manera, pues, bloquear el dolor. Ya se hace una infiltración, se puede también bloquear este nervio mediante radiofrecuencia, que son otras técnicas más modernas, usan radiofrecuencia y hacen que este nervio se desmielinice y ya no transmita y ya no haya dolor. Y la mayor parte de los casos, como les digo, son autolimitados con 6 semanas máximo de dolor. Otro cuadro doloroso que no corresponde precisamente a una afección muscular es la lumbalgia, pero asociada en esta ocasión a radiculopatía. Este es un cuadro de lumbalgia con irradiación y este es el que hay que tenerle mucha atención. La lumbalgia con radiculopatía o lumbalgia con irradiación neurológica es un dolor igualmente en el área lumbar y que se va a irradiar a lo largo de la pierna hasta debajo de la rodilla, y que este dolor va a tener alteraciones neurológicas, cara posterior de la pierna, hasta debajo de la rodilla, incluso del pie, y que va a tener además sintomatología neurológica. El origen de este dolor, por eso se llama radiculopatía, se da por una compresión de la raíz nerviosa a la salida de su agujero, a la salida de la columna.
Ya, una de las principales causas del dolor lumbar radicular es el dolor lumbar discogénico, así se llama, el producido por la degeneración del disco, del núcleo pulposo, del disco intervertebral. De estos dolores lumbares con radiculopatía, el 40% son originados por esta degeneración. Es decir, no, si bien no son todos, resultan ser relativamente la mayoría. Hay otras causas también que pueden producir radiculopatía. No siempre es hernia, pero es una de las más frecuentes. Se ha determinado además que un tercio de los dolores crónicos son causados por la degeneración del disco. Las fisuras que comprometen el tercio externo del anillo fibroso ya hacen que el disco se obstruya, o sea, se salga y comprima la raíz. ¿Qué es lo que ocurre? El disco está formado por un anillo fibroso y un núcleo pulposo blandito, y de esa manera es como una almohadilla que sirve de amortiguación a los cuerpos vertebrales. Producto del tiempo, la edad, la actividad física, el peso, la sobrecarga, este disco fibroso se va adelgazando, va perdiendo elasticidad de este núcleo pulposo. Entonces ocurre fisuras y a veces se obstruye la salida del nervio y comprime el nervio. En ocasiones es solamente la salida de parte del disco, y en ocasiones es la ruptura de todo el anillo fibroso y la salida del contenido del núcleo pulposo y la compresión de la raíz nerviosa. Entonces, nuevamente, producto de la edad, la sobrecarga, distintos factores genéticos, ambientales, mecánicos, el tabaquismo, la edad, la actividad física, la sobrecarga de peso, hacen que se degenere el disco, se degeneren las fibras, el núcleo pulposo, el anillo se vuelva más delgado, más frágil, el núcleo se vuelva menos gelatinoso, en un contenido más sólido, y eso hace que se rompan las fibras del disco y pueda ocluir el núcleo y comprimir el nervio. Cuando ocurre esto, pues básicamente se va a manifestar con un dolor. El dolor en las áreas más comunes que se ocurre la hernia discal es en el área lumbar. Entonces va a ser un dolor que va a partir en el área lumbar, pero va a seguir un trayecto a lo largo de toda la cara posterior de la pierna hasta llegar a los dedos. Usualmente, cuando esto ocurre, el dolor se convierte en una lumbalgia crónica, es decir, es un dolor que dura más de 6 semanas. Además, es un dolor que va a estar acompañado de síntomas neurológicos. ¿Cuáles? Síntomas sensitivos, parestesias, hormigueos a lo largo de todo el trayecto del nervio. Va a ser un dolor tipo eléctrico, como de nervio. Y síntomas motores, como alteraciones en la motilidad a nivel de L5, L4, L5 son las áreas más comunes. Disminución de la motilidad de los músculos flexores y los dorsales del pie. Como hay una compresión del nervio, cuando se aumenta la presión dentro del canal medular, esta presión va a generar que el nervio también aumente la presión y esto genere dolor. Entonces, este dolor se incrementa con maniobras de Valsalva, por ejemplo, aguantarse la respiración o hacer defecar, cualquier presión que haga fuerza, pues va a incrementar el dolor y va a disminuir con la flexión de las piernas sobre el pie. ¿Ya? Pero lo más característico es sobre el pecho. Lo más característico es este dolor lumbar irradiado en la parte posterior de la pierna hasta los dedos, que se cronifica y está acompañado de síntomas neurológicos.
Uno de los síntomas que frecuentemente acompaña al dolor lumbar con compromiso radicular es la claudicación neurógena. ¿Qué es? La claudicación neurógena es igualmente un dolor de espalda con irradiación, con parestesias que se da al caminar unos pocos metros. El paciente se levanta de su silla, empieza a caminar y al caminar un poco ya siente el dolor, siente las parestesias, el entumecimiento, el pie torpe y lo que hace es automáticamente parar de caminar, inclinar la columna hacia adelante y eso alivia el dolor, ¿ya? Alivia el dolor, es como que suelta, disminuye la presión dentro de la raíz y alivia el dolor. Entonces, a esto se llama claudicación neurógena. El paciente está caminando y de repente, oh, siente el dolor, se queda quieto, deja de caminar, dobla el tronco hacia adelante, fricciona, como que él se fricciona y continúa la marcha, pasa el dolor, ¿no? Pero ya ha claudicado, es decir, ha dejado de caminar. Otros hallazgos al examen físico van a ser compromiso, como les decía, de las raíces, la más frecuente, L4, L5, L5, S1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dolor lumbar. En algunos casos se puede palpar un espasmo paravertebral, pero lo que sí siempre va a haber es alteraciones sensitivas, disestesias, parestesias que van a irradiar del área lumbar en toda la parte posterior del pie hasta la pierna, ¿ya? Y borde externo del pie. También va a tener compromiso de los reflejos, arreflexia aquiliana y arreflexia, en algunos casos dependerá del nivel, si es L4, L5, rotuliana, L5, S1, aquiliana, ¿ya? Y debilidad plantar flexora, ¿ya? El pie va a tener debilidad en la flexión, ¿ya? Y en los músculos peroneos. Entonces el pie no va a poder elevar el pie. Uno de los síntomas que es muchas veces característico de este compromiso radicular es el signo de la serie. ¿Cómo se toma el signo de la serie? El paciente se lo coloca en decúbito supino y el examinador levanta la pierna del paciente manteniéndola extendida. ¿Ya? El dolor va a aparecer cuando la pierna esté estirada en unos 30 a 70 grados. ¿Ya? Acá 30 hasta 70 grados. Si aparece dolor lumbar irradiado, el paciente se queja, este es un test positivo y muy probablemente se refiere que tiene un compromiso de la raíz lumbar L5-S1. Es un test que tiene una sensibilidad del 91%, pero una muy baja especificidad porque no necesariamente puede ser una radiculopatía, pero es muy probable, ¿ya? Ahora, si yo hago que levante la otra pierna y se produce dolor al lado contralateral, pues la sensibilidad es menor, pero la especificidad es mayor, es decir, es con mucha mayor seguridad que pueda tratarse de un compromiso radicular. Ojo, no se está diciendo que sea una hernia, pero sí un compromiso radicular. Ya, a ver si sale el video. ¿Mm? Entonces, es lo mismo, consiste en la evaluación de la pierna inferior, el paciente con el pie extendido y asegurando de estirar el nervio ciático para que pueda ser, digamos, estimulado por el dolor. Ahí vemos, extiende hasta los 60, 70 grados. ¿Ya? Si no hay dolor, el test es negativo. Si produce dolor, es positivo. El dolor característicamente va a ser un dolor irradiado, ¿no es cierto? A nivel del nervio ciático. A veces incluso puede haber síntomas sensitivos. El test de Bragard es otro,
es parecido al de la SEI, pero lo que se hace es una dorsiflexión del pie. Ahí van a ver. Levanta el pie. Al llegar a los 70 hace una mayor sensibilización. Al flexionar el pie. ¿Ya? Y eso genera mayor dolor. Bien.